2, una de las características de esta evaluación de cuarto es que vamos a trabajar con la leyenda. Esto va a sustituir lo que son los contenidos teóricos. Te recuerdo que vamos a trabajar con el texto, unidad máxima de comunicación. Te voy a mandar a escribir un texto, es una leyenda, ahora te explico lo que es. Tiene que tener sensación de unidad. Desde que comienzas a escribir hasta que acabas, todo tiene que tener un sentido, una comunicación completa, un mensaje cerrado con las propiedades que ya conoces. Aquí las tienes para repasar. Estamos trabajando la narración, donde se cuentan los hechos que le ocurren a alguien. En este caso es una leyenda lo que vamos a trabajar, con la estructura que aquí te presento, que es una estructura genérica para la narrativa o para cualquier tipo de texto. Un planteamiento, cuerpo, gigante, interesante, apetecible y una conclusión. En las leyendas, la conclusión no es como en los cuentos feliz, no es como en las novelas cerrada o abierta. En las leyendas, la conclusión tiene siempre un componente de intriga, de tenebrosidad. Estos elementos ya los conoces. Es muy importante tener en consideración que tanto el espacio como el tiempo marcan las características de lo que va a ser el relato. No es lo mismo crear una historia en Orense, como va a ser el caso, ya te lo adelanto, que en Sevilla. Tú conoces a Orense, tú vives en Orense. Vamos a generar una leyenda que te vas a inventar en Orense. El tiempo tiene que ser anterior, porque lo bueno de las leyendas es que son historias ficticias, transmiten una historia que ocurrió hace mucho tiempo y que sigue presente entre nosotros, porque se sigue recordando por alguna razón, ya te digo, truculenta, tenebrosa, lúgubre, que impacta. Cuando escuchas una leyenda te quedas queriendo entender por qué ocurre eso, por qué ha ocurrido, por qué se sigue contando esta historia. Impacta. Podemos comenzar in medias res, que significa en medio de la historia, en medio de su periplo vital, donde ocurre lo que yo quiero contar. Ya sabes que protagonista y antagonista son personajes principales, uno se enfrenta al otro. No vamos a utilizar una cantidad de personajes demasiado exagerado. Secundarios, colectivos o arquetipos nos pueden venir bien para el relato. La descripción es imprescindible manejar, porque todas las historias se centran en las descripciones. Que yo hablo de un lugar, describo. Que yo hablo de una época, describo. Que yo te quiero hablar de alguien, lo describo. Y según yo utilice una descripción más o menos completa, te hago sentir mejor la historia. Las leyendas necesitan descripciones redondas, interesantes, con muchos adjetivos, con muchas palabras que maticen lo que quieres contar. No es lo mismo decir una ciudad bonita que decir una ciudad antigua, llena de recovecos oscuros, con personajes que la pasean en las noches de invierno, con sonidos interesantes que te pueden asustar, campanas de una iglesia que nadie conoce su interior porque nunca se abre, la niebla que llega y abraza a esa ciudad pequeña, una niebla espesa, impenetrable, que cuesta atravesar porque te asusta, porque te enfría por fuera y por dentro. Sientes miedo. Yo puedo jugar con la descripción y puedo meterte en ambientes, puedo presentarte a gente y como puedes comprobar aquí, yo puedo utilizar una descripción objetiva, su físico, su aspecto, pero me puedo meter en el mundo de la subjetividad y hablarte de sus emociones, de sus pensamientos. Por lo tanto, cuando nos sentamos a hacer un relato, a construir un texto, es muy importante la descripción, fundamental. Para las personas ya sabes que tenemos la descripción física, prosopografía, la etopeia, rasgos del carácter de la gente y el retrato que mezcla los dos. Una narración, una leyenda es una narración, tiene una serie de recursos como los que tienes aquí que tienen que estar sí o sí, porque forman parte intrínseca de lo que es una narración. Voy a leerte este ejemplo para que veas cómo en efecto aparecen. Una suave brisa recorrió el pequeño pueblo al atardecer, acariciando los campos dorados bajo un cielo teñido de naranja. Clara, de pie en la colina, observaba cómo el sol se desvanecía lentamente detrás de las montañas. En sus manos sostenía una vieja carta, cuyos bordes estaban desgastados por el tiempo. La había leído 1000 veces, pero cada palabra seguía resonando en su corazón. Era una promesa rota, una despedida que nunca quiso aceptar. Mientras la última luz del día se extinguía, Clara cerró los ojos
y dejó que el viento se llevara la carta, con la esperanza de que con ella también volará su tristeza. Predominan los sustantivos, los adjetivos matizan y concretan, los enunciados son breves y sencillos, no demasiado largos, abunda el pretérito imperfecto y el presente, y alguna figura literaria hay, sobre todo hipérboles. No te obsesiones con tener que meter recursos literarios, sobre todo las figuras, pero los elementos anteriores, sustantivación, adjetivación, pretérito imperfecto, presente, sí que son importantes, porque son los ejes sobre los cuales se sostiene la narración. Tiene 4 posibles definiciones. Se puede definir como narración popular, un relato de hechos históricos o fantásticos que se transmite de generación en generación. A menudo las leyendas mezclan realidad con elementos ficticios o sobrenaturales y suelen estar relacionadas con la cultura o la historia de un lugar o de una comunidad. Por ejemplo, ¿te acuerdas del Cid? El que leíste el año pasado en la Edad Media, primera evaluación. Pues ese cantar del mío Cid, ese poema del mío Cid, es una leyenda realmente porque no es lo que ocurrió en realidad. Esto es la magia de la leyenda. Coge elementos que sí pudieron ser reales, incluso en lugares que son reales y que existen y que se pueden visitar, pero lo que se cuenta no es real. Y tiene un matiz de intensidad emocional muy apetecible. Son historias que además no son demasiado largas y que gustan mucho. Más significados de la palabra leyenda. Puede ser una figura personal notable. Nadal es una leyenda del tenis. A mayores tenemos también texto o una imagen o mapa, en cartografía o ilustraciones. La leyenda es el conjunto de símbolos, colores o signos que se utilizan para interpretar el contenido de un mapa, o también puede significar una inscripción o frase corta que se encuentra en monedas, monumentos o algún objeto conmemorativo. De estas 4 acepciones, ¿cuál crees que es la nuestra? La primera. Narración de hechos históricos o fantásticos. De hecho, la mezcla es lo más interesante. Antigua, que se transmite de generación en generación, y ahí está la gracia, porque según se va transmitiendo, se van incorporando elementos, ingredientes, y está muy chulo esto de que la historia se vaya enriqueciendo con el tiempo. Y muy importante, el punto 3, que mezcla realidad con ficción y hechos sobrenaturales, la magia del misterio, los fantasmas, elementos inexplicables. Y muy importante también, en el último punto, esa relación con la cultura e historia en un lugar. Nosotros vamos a construir una leyenda centrada en Orense. Yo te voy a poner un ejemplo. Pero antes necesito diferenciar cuento de leyenda. Porque un cuento es un relato breve, narrativo, personajes, planteamiento, cuerpo, conclusión. Y la leyenda es también lo mismo. Relato narrativo, personajes, espacio, lugar, planteamiento, cuerpo, conclusión. Se parecen pero no es lo mismo. La leyenda, en relación al origen y base, con respecto a la realidad, tiene una base real o histórica. Esto es muy importante. Por ejemplo, la leyenda de Robin Hood o la leyenda del Cid que te conté antes. El Cid se coloca en un tiempo y en un lugar reales. El personaje también es real, pero lo que se cuenta no es nada verídico, no es histórico. Esto es lo interesante. En el caso del cuento es solamente ficticio y creado para entretener, enseñar o dar una lección moral. ¿Te acuerdas de la moraleja? En las leyendas no hay moraleja, en las leyendas hay intensidad, emoción, y te quedas dándole vueltas a esa historia que te han contado, intensa. En los cuentos, como Caperucita Roja, pues hay una moraleja, hay una enseñanza, y generalmente hay un final feliz. En la leyenda se pueden incluir elementos sobrenaturales, fantasmas, personajes que no podemos decir nada de ellos porque son extraños. Todo esto que tiene un componente de inexplicable y de misterioso y de tenebroso es sustantivo en las leyendas. En los cuentos no. Puede haber, pero no es la base. Sí lo es en las leyendas. Escucha esta canción. Yo he creado una leyenda en base a esta canción de Los Suaves. Te la voy a contar
haciendo parones en los momentos necesarios de la estructura de la historia, porque yo quiero que la construyas en base a lo que estamos trabajando: texto, coherencia, adecuación, cohesión, estructura. Entonces te voy a explicar todo esto con el ejemplo y después lo harás tú. Tienes que cumplir estas características: una narración, hechos históricos o fantásticos que se transmite de generación en generación. Esta historia me la he inventado yo, pero voy a dar por hecho que es una historia muy antigua que viene de largo y ahora te la transmito a ti para que tú hagas con ella lo que quieras. Están relacionadas, muy relacionadas con la cultura o historia de un lugar, Ourense, nuestra ciudad. Incluso aparece algún lugar muy concreto de la ciudad, ahora la vas a ver, muy identificable, muy visitable. Y por supuesto, yo voy a generar esa intriga y ese misterio. Arranco con la primera parte, el planteamiento. No trabaja, pasa el rato, bares, pubs y discotecas. En una pequeña ciudad del norte de España llamada Ourense, donde las noches son oscuras y los inviernos muerden con saña cuando la niebla la envuelve con su frío manto, se crió una muchacha cuyo nombre resonaba como un susurro entre la gente. Lola se llamaba, pero quienes la conocían mejor la llamaban por su nombre completo: Dolores. Un apelativo que hablaba sin tapujos de un destino triste, aciago y siempre sin final feliz. Lola, cuentan, fue una niña hermosa, con ojos grandes y oscuros que a nadie dejaba indiferente. Su belleza era tal que no había quien no la conociera o hablara de ella. Te he hablado de un lugar, Ourense, de un personaje, Lola. No ha pasado nada, solamente te he dicho que es alegre, vivaracha, conocida, muy bonita, llena de vida. Se fueron los buenos tiempos. Segunda parte, el cuerpo. Fue una joven llena de vida, capaz de iluminar cualquier lugar con su risa, pero el destino le había arrebatado algo que jamás pudo recuperar y que la trastornó hasta la locura. Ya nunca fue la misma. Su historia es tan conocida como el sonido del viento que sopla entre las montañas. Lola amó profundamente a un joven que, según contaban, llegó una primavera trayendo consigo promesas de un amor eterno. Nadie sabía bien de dónde había venido, pero parecía fuerte, noble y con una mirada que hacía que Lola soñara con un futuro juntos. A sus 15 años, la pareja disfrutaba de todo con una alegría contagiosa. Se parecían hechos el uno para el otro. Lola, que era una gran estudiante, en un colegio de monjas, dicen que franciscanas, abandonó los estudios y empezó a sacar malas notas. Estaba absolutamente entregada, su amor hacia él era sin límite. Sin embargo, algo ocurrió que empujó a la pareja a un destino cruel. Lola parecía predestinada a la tragedia. Su joven amado, así como apareció, se fue para nunca más regresar. Ella abandonó la casa familiar y se fue a vivir a la ciudad vieja, vendiendo su cuerpo al mejor postor, siempre con la mirada más triste que se puede imaginar. Tan triste era que sus pretendientes le rogaban que se vendase la cara. Este es el cuerpo. En la primera se presenta el lugar, se presenta el personaje, se dan 4 pinceladas y en el cuerpo llega el conflicto. Esa niña, buena estudiante de un colegio de monjas franciscanas, esto, como puedes comprobar tú, me lo he inventado yo, claro, evidentemente. La canción menciona, era una niña de azul en un colegio de monjas, pues es probable que sí fuese franciscanas o no, ahí queda. Llega este pretendiente, se enamoran perdidamente, sobre todo ella, nadie sabe quién es, ahí está el componente mistérico. ¿Quién es este chaval? Es una chulada verlos, mucho amor, y de repente él desaparece como vino y ella enloquece de amor. Recuerda que siempre tiene que haber un componente de misterio, de tenebrosidad, de oscurantismo, ese repelús que te da, ese misterio que no se puede explicar. Vamos allá con la tercera parte. Y pasaron los años, casi 30. Una noche de invierno, un rumor extraño comenzó a extenderse.
Algunos aseguraban que habían visto una silueta extraña cerca del antiquísimo puente romano que atraviesa el río Minho. Decían que era un hombre cubierto por una capa que caminaba lentamente entre la espesa niebla, como si hubiera regresado después de mucho tiempo. Lola escuchó desde su ventana los susurros de los vecinos. No dudó ni un segundo. Con el corazón acelerado y una chispa de esperanza corrió hacia el puente, convencida de que su amado había vuelto. A pesar del frío que mordía su piel, siguió adelante, impulsada por la desesperación y el anhelo que la habían consumido durante tanto tiempo. Al llegar al puente, vio una figura esperándola en medio de la niebla. Su corazón casi se detuvo. Sus ojos llenos de lágrimas apenas podían creerlo. ¿Era él? Su amor. Aquel muchacho a quien había esperado durante casi toda su vida estaba allí, inmóvil. Lola se acercó con las manos temblorosas, sin poder contener el llanto, y gritó su nombre esperando una respuesta. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, algo terrible sucedió. Tranquila, tranquilo, que aún hay historia, pero hay interés. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ahora vamos a desvelarlo. Esto es una estrategia. Tienes que jugar con esto. Las palabras emocionan. Yo no te cuento el relato en un pim pam pum, pero esto es lo que se llama momento de intriga. Aquel muchacho que vivía en sus recuerdos no era sino un hombre desarbolado por el paso de los años, envejecido y de piel macilenta. Sus preciosos ojos azules estaban arrasados en lágrimas y la miraban con ternura. Cuando Lola intentó abrazarlo, él la detuvo con ambas manos extendidas. Buscó dentro de su abrigo algo y lo dejó encima del pretil. La lanzó un beso a la distancia y se desvaneció en la niebla, dejando a Lola completamente sola en medio del puente. Si Lola sufrió con una espera de un amor que tardó 30 años en volver, con esta visita su corazón se hizo definitivamente pedazos. Aquella noche Lola no volvió a casa. Cuando los vecinos la encontraron al día siguiente, su cuerpo yacía congelado junto al río, con una expresión de profunda tristeza grabada en su rostro y un precioso colgante de plata en su mano que tenía cerrada en un puño impenetrable. Tenía una inscripción: Lola, mi amor, siempre juntos. Lola había muerto esperando, prisionera de un amor que nunca pudo ser. Dicen que desde entonces, en las noches más frías de invierno, cuando la niebla se levanta sobre el puente, puede verse la silueta de Lola caminando sola, buscando en la oscuridad a ese amor que nunca volverá. Y aunque nadie ha vuelto a ver a su amado, su presencia aún se siente en el aire, como un recordatorio de que el dolor de Lola sigue vivo en las sombras. Pues ya estaría. Esta es la historia. Esto es el desenlace de la historia de Lola. Dolores se llamaba Lola. Y el porqué de la canción de los suaves, que me lo he inventado yo. Esto es lo que yo quiero que hagas. Y lo vas a hacer por escrito y después te vas a grabar intentando hacerlo de una manera interesante. Te vas a grabar el audio. Tienes que elaborar una leyenda basada en tu ciudad orense y que tenga un componente de misterio. Puedes utilizar las burdas, yo mencioné el puente romano, mencioné la parte vieja de la ciudad, y la historia tiene que ser tuya inventada y tiene que acabar con misterio.